Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, y los expulsa de la iglesia. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Padre, te damos gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor. Agradecidos porque un día más, hoy, por tu gran amor, por tu infinita misericordia, podemos ser instruidos, Señor, enseñados, capacitados, exhortados por tu bendita palabra, amado Rey. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites. Pedimos que tu gracia, tu favor, tu Espíritu Santo, sea en cada uno de nosotros, amado Dios, y que por medio del estudio, Señor, de estos versos, podamos entender y comprender nuestro llamado, Padre Santo. Poder entender los propósitos de tu iglesia, de cada uno de nosotros como hijos tuyos, poder ser ejemplo, imitar a nuestro Señor Jesucristo y poder ser esa sal y esa luz en medio de las tinieblas. En Cristo Jesús, Señor, te damos muchas gracias. Amén. Los hermanos pueden sentarse. Como les decía, siguiendo con nuestro estudio acerca de nuestra carta, tercera epístola al apóstol Juan, ya para terminar estos 4 versos que acabamos de leer, esta epístola nos ofrece una panorámica de la vida en la iglesia primitiva, con desafíos en el liderazgo y en el carácter pues, de cada uno de los siervos, de los servidores o de los que están al frente de cada una de estas iglesias. Fue escrita a un hombre cristiano acerca de cómo debía atender a los verdaderos maestros que viajaban de un sitio a otro, programando y llevando las buenas nuevas de salvación. Esta epístola nos muestra algo acerca del problema causado por las diversas personalidades dentro de la iglesia, y en ella se mencionan a 3 personas. Hay un hombre, que ya hemos visto, al que fue dirigida esta epístola, que es Gallo, ¿sí? Al cual pues, el apóstol Juan le escribe esta carta. Hay un segundo nombre que vamos a encontrar aquí, un personaje llamado Diótrefes, y un tercero llamado Demetrio. Estos 3 hombres son, o podríamos verlos, o clasificarlos por medio de estos textos como 3 clases diferentes de cristianos que podemos encontrar a lo largo de la iglesia durante las diferentes épocas de la historia. Tras exhortar y alabar a Gallo, Juan llega a lo que es el núcleo del asunto principal al cual él quiere referirse. Su descripción de Diótrefes, Juan se alegra de ver a Gallo, ¿sí? Como ya lo hemos visto en nuestros anteriores versos, de que Gallo era un siervo del Señor que andaba en la verdad. Pero en Diótrefes, Juan encuentra una persona que representa un notable contraste. Este personaje, Diótrefes, es engreído y jactancioso. Aunque Juan describe a Diótrefes como una persona arrogante, pues su misión o esta carta, por medio de esta carta, él evita juzgarlo, ¿sí? En vez de ello, le da nuevas, dice que pronto le visitará. Como primer punto, vamos a ver como el carácter o la presencia de un líder orgulloso. Y vamos a ver en el versículo 9. Dice: yo escribí a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no recibe. Con la muerte de los apóstoles en la segunda mitad del primer siglo, tuvo lugar una lucha por el poder dentro de la iglesia. Gallo se sometía a la autoridad del apóstol Juan,
En tanto que Diótrefes quería gozar de una posición propia de liderazgo, razón por la cual rechazaba toda supremacía de personas fuera de su congregación. No quería tener nada que ver con Juan y sus asociados, porque deseaba ocupar siempre el primer lugar dentro de su congregación, no dentro de la iglesia. La carta a Gallo no es un reproche a Diótrefes por propagar una falsa doctrina, ¿sí? Por estar enseñando una falsa doctrina. Más bien es un reproche por su conducta, ¿sí? En medio de la iglesia. Poco sabemos acerca de Diótrefes, pero su nombre significa hijo adoptivo de Zeus, lo que sugiere que es de descendencia griega. Es un líder en la iglesia local y usa su posición de liderazgo para su propio provecho egoísta. Juan escribe a Diótrefes, le gusta ser él el primero, lo que delata a todas luces que está actuando conforme a su carne, ¿sí? Él primero, yo primero, siempre él en primer lugar, y los demás, como dice, que se defiendan o sálvense como puedan. En vez de servir a la iglesia, este creyente orgulloso, egocéntrico y rebelde se niega a reconocer la autoridad apostólica o superior. Él mismo quiere gobernar la iglesia. En consecuencia, Diótrefes rechaza la supremacía apostólica de Juan y actúa en contra del mandato de Jesús. Vamos a ver, Mateo 20, hay un relato muy interesante ahí. El Evangelio según San Mateo, el versículo 20, capítulo 20, versículo 20. Hay una petición que se le hace al Señor Jesús, pero prácticamente lo que el Señor quiere enseñar, y les voy a leer una parte. Entonces dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el Espíritu en que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad? Mas vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. A través de este texto vemos aquí prácticamente el contraste que hace Juan con la actitud de Diótrefes, que quería ser el primero en la iglesia, ¿no? Pero quería ser el primero por sobrepasarse, por estar por encima de los hermanos, ¿no? Pero vean lo que decía el Señor Jesús aquí, que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y era algo que Diótrefes no quería, ¿sí? Que vamos a ver a lo largo de estos 4 versos, que él siempre quería tener el primer lugar y mucho menos quería recibir visitas, o quería que el apóstol Juan de pronto se acercara a él. De paso, aunque Juan se presenta como el anciano, ejerce una autoridad de un nivel más alto que el de un anciano. Juan menciona que Diótrefes no quería tener nada con ninguno de nosotros. Él usa este pronombre nosotros para incluir posiblemente a los amigos que venían a saludar a Gallo. Quizá algunos de estos amigos eran dirigentes con autoridad. Sin embargo, Diótrefes se negaba a responder el consejo de Juan
e ignoraba su correspondencia. Entonces que ella decía que ella le había escrito, pero no recibía respuesta a la carta o al escrito que había hecho Juan a Jeffres, pero no recibía, no quería hacer, era sordo omiso al mensaje de Juan. Ignora su correspondencia y automáticamente rompe todos los eslabones o todo lo que debe funcionar dentro de una comunidad cristiana, ¿sí? Que es esa condominía, esa comunicación cristiana entre cada uno de nosotros. Y si Juan tiene la intención de hacerle una visita, pues Diótrefes no está dispuesto a poderle dar ninguna bienvenida. Y por causa, no por sus causas doctrinales, sino porque como su ambición personal o egoísta de él. Al actuar de este modo, estaba privando al Señor Jesús de su derecho de ocupar el primer lugar. Pues es Él quien tiene derecho a la preeminencia. Él debería ocupar el primer lugar. Pero en este caso, el hombre se coloca en primero. Y es algo que, por desgracia, actualmente lo podemos ver en diferentes iglesias en el día de hoy. Y siempre se caracterizan por esta actitud, queriendo ser los primeros y deseando parte de la gloria que solo le pertenece al Rey, al Señor, al Todopoderoso. Como lo dice en Isaías 42:8. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por eso en el versículo 10 sigue diciendo, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Basándonos en lo que dicen las otras epístolas, que los apóstoles desempeñaban un papel único en la historia de la iglesia, estableciendo fundamentos para ella y que se les había sido concedida la autoridad necesaria para resolver los temas concernientes a la iglesia, y es este el testimonio de esa misma misión apostólica, la que vemos transmitida en el Nuevo Testamento, y que nuestro Señor Jesucristo le dio a cada uno de ellos ese poder, esa autoridad. Así que tenemos aquí el caso de un hombre que no solo hacía caso omiso a la autoridad del apóstol Juan, sino que además hablaba en su contra, diciendo cosas calumniosas y maliciosas contra el apóstol. Por medio de esta breve frase, por eso, si yo fuere, como vemos ahí, por esta causa, si yo fuere, dice el apóstol Juan, informa a Diótrefes que de su inminente visita, pero sin darle detalles acerca de ni la fecha, ni la hora, ni nada por el motivo, pero es una intención que tiene el apóstol de poder visitar esta congregación, de poder visitar a Diótrefes para llamarle la atención acerca de su conducta, de su comportamiento. El apóstol Juan contrasta indirectamente la conducta de Gallo con la de Diótrefes. Como hemos visto a lo largo de esta epístola, Gallo pone en práctica el principio del amor de Dios por el prójimo, ¿cierto? Que es lo que hemos venido analizando a través de esta epístola del amor hacia el prójimo. En cambio, Diótrefes se adhiere al principio de un amor egocéntrico, egoísta. Parece ser que la iglesia primitiva tenía alguna clase de lista de miembros, y si así fuera, como decía aquí, que él tenía como esa autoridad de poder expulsar a los hermanos de la iglesia, dice que tenían prácticamente como una lista, si ellos tuvieran una lista de miembros como la tenemos nosotros, y si a alguien no le agradaba a algún hermano, pues dice que prácticamente lo borraba de la lista y lo echaba de la iglesia. Y pues es algo en lo cual Juan está totalmente en contra de este comportamiento, dando claramente a entender que Diótrefes era culpable de 4 actitudes o acciones particularmente equivocadas, y pues vamos a ver cada una de ellas. Igual que dice que era culpable de, primero,
como dice ahí, que anda hablando maliciosamente de nosotros, no solo de Juan, sino también de los otros hermanos que pues, iban en ese proceso de expansión del Evangelio, que tenían una cierta autoridad dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Y esto equivale a decir que Diótrefes actuaba con acusaciones injustificables contra Juan y contra cada uno de sus compañeros, porque resiste a la autoridad apostólica de Juan. Por lo tanto, trata de socavar a Juan con chismografía, con chismes maliciosos, ¿sí? Que prácticamente lo que también se ve que son comportamientos que hacen mucho daño dentro de la congregación o dentro de la iglesia. Sabemos que los chismes son lo que más se promueve como fácilmente y el daño que causa. Y dice que de hecho la palabra chisme en griego es descriptiva, prácticamente hace referente que son como burbujas que surgen, ya aparecen momentáneamente, pero así como las burbujas surgen, pues también así también desaparecen, ¿no? O igual, pues o pueden ser también inútiles. Este término implica por consiguiente que las palabras maliciosas que Diótrefes dice son vacías y carentes de significado o de fundamento, ¿no? No obstante, la ofensa es una franca violación, como hemos venido estudiando y hemos visto, sabemos cuál es nuestro noveno mandamiento. Prácticamente aquí Diótrefes estaba incurriendo a este mandamiento de nuestro Señor, que no está en Éxodo 20, capítulo 16, aunque también lo encontramos en el libro de Deuteronomio, que nos habla acerca de no hablarás contra tu prójimo, ¿sí? Falsos testimonios, ¿cierto? Y era una evidencia ahí de Diótrefes acerca del mal del mal testimonio que supuestamente estaba hablando, promoviendo acerca del apóstol Juan y de sus compañeros de peregrinaje, sus compañeros de ministerio. Entonces prácticamente aquí, aunque es el dirigente de una congregación local, Diótrefes queda condenado como violador de la ley de Dios, ¿cierto? Prácticamente estaba violando este noveno mandamiento de hablar en contra del prójimo, de levantar falso testimonio contra la integridad del apóstol Juan. Y como consiguiente dice, y como si esto no fuera suficiente, se niega a recibirlos. Dice, y se niega a recibir a los hermanos. No solo las palabras de Diótrefes son malintencionadas, sus hechos son igualmente censurables. Y él viola intencionalmente las normas de la hospitalidad cristiana al negarse a recibir a los misioneros enviados a proclamar el Evangelio, al negarles albergue y comida, techo, sustento, provisión, protección. Él pone obstáculos al progreso de la palabra de Dios. Y no estaba poniendo tropiezos al apóstol Juan, sino directamente a la palabra de Dios, a que el Evangelio se extendiera. En suma, Diótrefes estaba frustrando los planes y propósitos de Dios, por lo cual también vemos aquí que se sigue enfrentando a la ira divina de Dios. Como nos lo dice en Mateo 18, versículo 6. Y cualquiera que llegue a tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo de la mar. Ya lo interesante y lo tenebroso acá, ¿no? Dice el Señor. Diótrefes se estaba oponiendo a la obra misionera del Señor y no era contra Juan. Y vemos aquí lo que nos dice el Señor en Mateo. Que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que mejor le fuera que se colgase en una piedra de molino de asno y que se hundiese en el profundo de la mar. También impide a los que desean hacerlo. No solamente habla de Juan, ¿sí? No solamente no les quiere albergar techo, abrigo, protección, sino que si dentro de su congregación hay hermanos que tienen ese don de servicio y quieren dar ese hospedaje, también se los niega. Dice que no solamente los niega, sino que a los hermanos que quieran hacerle, también sea a los que desean hacerlo. Dice, Diótrefes va más allá en pie a los miembros de la iglesia que sean hospitalarios.
Deducimos que está tratando de evitar que los creyentes reciban a los misioneros, intentando castigarlos por abrir sus puertas a los siervos de Dios. Y no solamente eso, sino que también tiene la osadía, dice que, de expulsarlos de la iglesia. Diótrefes coloca a los creyentes ante una alternativa: o se ponen a mi lado o en contra de Juan, o reciben a los misioneros, y al recibir a los misioneros, desde que son excomulgados, son expulsados. Y veíamos en esta mañana en nuestra escuela dominical, en nuestro estudio acerca de la seguridad de la gracia y de la salvación, nos podemos engañar, ¿sí? Que es esa de hipocresía, ¿cierto? Yo creo que es un ejemplo claro de este Diótrefes, ¿sí? Que se creía que le estaba sirviendo al Señor, pero vemos sus actitudes, su comportamiento egoísta y su ego, el que él vivía era todo para él, está haciendo todo lo contrario. Vimos que amarás al Señor tu Dios, pero dice que amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Pero con estas actitudes, con estos comportamientos de Dios, ¿será que estaba reflejando el mandato del Señor? Yo veo que es un ejemplo claro acá, ¿no? Está haciendo totalmente lo contrario, violando los mandamientos de Dios, levantando falso testimonio, no permitiendo a los hermanos a poder brindar el servicio de la hospitalidad, y fuera de eso excomulgándolos pues, de los privilegios que el Señor pues, le ha otorgado a la iglesia o a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos del Señor. Y como segundo, vamos a ver una exhortación clara, que podemos evidenciar aquí en esta epístola. Juan, en el primer lugar, le dice a Gallo que haga lo bueno y que no imite las malas obras. Y en segundo lugar, él menciona a Demetrio como un ejemplo de buena conducta. Y en el versículo 11 nos dice: amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. En esta breve carta, Juan usa 4 veces la explicación, querido amigo, refiriéndose a Gallo. Pues si la hemos venido estudiando en los versículos del 1, el 2, el 5 y el 11, así sucesivamente, ese saludo corte de ese querido amigo que Juan hace acerca de Gallo, y aquí lo anima, ¿sí? No solamente también en este fragmento, en este versículo, podemos ver cómo Pablo anima a Gallo a que no imite lo malo, sino lo bueno, ¿sí? Y yo creo que basa este fundamento pues, en el ejemplo de Diótrefes acerca de todo lo que él tenía en contra de él, ¿sí? Juan está enfatizando la parte final de su exhortación, aquí imite lo bueno. Y así, por medio de ese contraste, Juan da a entender que Gallo no debe imitar lo que es malo. Como nos dice que el que hace lo bueno es de Dios, la persona que continuamente obedece los mandamientos, los preceptos de Dios, tiene un origen espiritual en Dios y es su hijo. ¿Cómo reconocemos a los hijos de Dios? Pues también vemos aquí en la primera epístola de Juan, da la norma para determinar la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de el maligno o del diablo de Satanás. Como nos lo dice en 1 Juan 3:10. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por consiguiente, todo aquel que continúa haciendo lo malo, por ejemplo, Diótrefes, no ha visto ni conocido a Dios. Si lo conociera, si lo hubiera visto, no tendría esos comportamientos que tiene hacia sus hermanos. El creyente ve a Dios en Jesucristo. Como le dijo Jesús a Felipe: el que me ha visto al Padre. Cuando un cristiano ve a Dios, tiene comunión con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como lo escribió el apóstol Juan, el apóstol Pablo, pues
a los filipenses, y es algo que debemos reconocer también. Vamos al libro de los Filipenses, capítulo 4, y más precisos el versículo 8. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto, si hay algo digno de alabanza en esto, pensar, ¿cierto? ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que nuestra mente y los pensamientos deben albergar? Pues todo lo que es honesto, justo, puro, todo lo amable. ¿Será que Dios será una persona muy amable? Pues a la luz de estos versos, pues nos damos de cuenta que no, ¿no? Pero finalmente se menciona aquí un tercer nombre. Entonces ya hemos visto, y vamos a hablar de tres nombres, pues de Gallo, que era quien iba a dirigir la carta, a Diótrefes, este miembro de una iglesia, o líder de una iglesia, pero también nos habla de Demetrio, que lo toma como un ejemplo de buena conducta, que todo lo que y que todo lo que sabemos de él, pues es prácticamente lo que podemos evidenciar en este verso número 12, que dice así: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. A lo largo de sus epístolas, Juan usa el recurso literario del contraste, está contrastando unas actitudes con otras. Después de describir las malas obras de Diótrefes, Juan presenta ahora a nuestro otro personaje, a Demetrio, a quien todos hablan muy bien de él. Esta persona es entonces muy bien conocida y pues no necesita ninguna presentación adicional. Aunque los lectores originales de la epístola de Juan le conocían bien, pues nosotros no contamos con ninguna información adicional a la que Juan nos puede expresar en este verso número 12. Pues, por ejemplo, no tenemos ninguna evidencia que Demetrio pues, se haya convertido o transformado en un cristiano ejemplar. O sea, haciendo énfasis aquí a este nombre de Demetrio, que lo podemos ver y lo relacionamos. Quiero que vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, que ahí narra un evento que sucedió en esta época, y nos habla ahí de un tal Demetrio. Pero vemos aquí el tiempo de que Pablo estaba aquí en Asia Menor, prácticamente en Éfeso. Vemos que, y les voy a leer el 23, como para enfocarnos en el texto. Dice que hubo por aquel tiempo, en Hechos 19, versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Y dice: porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, digo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis que oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, les leo este pasaje bíblico como para tener referencia aquí en cuanto a este llamado nombre que aparece aquí, Demetrio.
Pues sabemos que Pablo duró cerca de 2 años ahí en Éfeso, pues enseñando, predicando, y pues que dice que Dios hacía milagros maravillosos por mano de Pablo, ¿cierto? Pero vemos aquí pues este Demetrio que aparece aquí en las escrituras, pues que era un personaje pues que fabricaban estampillas, ¿sí? En homenaje a su Dios, a su ídolo ahí, pero según en la primera epístola del hermano Pruebas, pues yo creo que no es casualidad, no, pues si aparece el nombre de Demetrio, y si duró 2 años Pablo y predicando ahí, quizás puede ser que este Demetrio que vemos en primera de Juan, supongo yo, no lo estoy afirmando, sea el mismo que antiguamente, ¿sí? Si Pablo era un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Pues sí, ¿cómo podemos analizar? Yo lo puedo ver así, pero es que no nos da mucha evidencia de este Demetrio, pero dicen que posiblemente era el que llevaba las cartas, ¿sí? Era el compañero el que les llevaba las cartas, era el que Juan lo enviaba para que llevara las cartas a las diferentes iglesias. Simplemente tenemos esa connotación acerca de este personaje Demetrio. Entonces lo dejo ahí, pero lo lleva ahí para prácticamente nos acerca de este nombre que aparece ahí en Hechos de los Apóstoles. Bueno, lo menciona a causa del buen testimonio. Prácticamente aquí Juan hace mención a este nombre, acerca de Demetrio, acerca de él. Nótese que Juan dice la misma cosa 3 veces. Todos hablan bien de Demetrio. La verdad habla bien de él, ¿sí? Y Juan mismo, él mismo personalmente da testimonio y habla bien de él. Dice que Demetrio era una persona que se había ganado la confianza de la comunidad cristiana en general, que su trabajo, que en especial era pues prácticamente, no lo conocemos, pero la misma verdad habla acerca de él. Y dado que Juan escribe acerca de él, que anda también, así como Gallo andaba en la verdad, de este personaje Demetrio también anda en la verdad, anda a saber que la verdad del Evangelio de Cristo, deducimos que Demetrio vivía según los mandatos de la palabra de Dios, por lo que su vida daba claramente evidencia, ¿sí? Era evidente su testimonio, era evidente su fe en nuestro Señor Jesucristo. Juan utiliza el plural para referirse a sí mismo y lo hace con énfasis. O sea, él también se personifica ahí. También nosotros hablamos de él, ¿sí? No solamente Juan, sino que todo su grupo de trabajo, todos los demás hermanos, hablaban bien de Demetrio. Le asegura a Gallo que el testimonio que él ha escrito acerca de Demetrio es verdadero, puesto que lo conoce personalmente, ¿cierto? Por consiguiente, es evidente que Demetrio fue el que llevó esta epístola a Gallo y probablemente fuese uno de esos misioneros que viajaba de un lugar a otro cumpliendo la gran comisión, ¿sí? Como nos lo dice en Mateo 28:19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí que prácticamente era un ministro más, un misionero más que viajaba cumpliendo esta gran comisión que Dios había dado a los discípulos, ¿sí? De esa gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, mis hermanos, viendo estos 4 versos, prácticamente el énfasis que hace el apóstol Juan aquí, llamando la atención acerca de lo que vemos esta mañana, de verdaderamente el servicio al Señor, ¿no? Ese liderazgo que debe haber en los siervos del Señor que estará al frente, el Señor pone en su iglesia, ¿sí? Ese liderazgo cristiano debe ser humilde y servidor, no dominador, como lo que quería hacer Dios desde su iglesia. Quería dominar sobre sus hermanos, ¿no? Una iglesia dirigida con este ego termina dividida y sin fruto. Así que debemos formar nuestro carácter a la luz de Cristo. Y la manera que vivamos valida o contradice nuestro mensaje.
Entonces, ya para concluir, mis hermanos, entonces vemos aquí, porque en el verso 12, todos dan testimonio de hecho y aún la verdad misma, y también todos damos testimonio y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Que nuestro testimonio sea verdadero, mi hermano, y que los demás hermanos puedan también dar fe de eso, que puedan dar una carta de recomendación, que verdaderamente lo que hagamos, lo que el Señor ha puesto en nuestro camino, en nuestros pasos, verdaderamente reflejen, ¿sí? Reflejen el carácter no de nosotros, ¿sí? No como lo quería hacer este personaje en la iglesia, sino el carácter de Dios. Ser imitadores, como decía el apóstol, ser imitadores de mí, como yo, de Cristo, ¿cierto? Que podamos seguir imitadores de Cristo, que podamos ejercer el papel el cual Dios nos ha llamado y que podamos, por la misericordia del Señor, poder crecer en su gracia, en su sabiduría y que podamos ser guiados cada uno por el Espíritu Santo. Es lo que podemos analizar y ver a través de estos 4 versos bíblicos, ya para terminar esta epístola del apóstol Juan. Y pues que nos deja ese mensaje, ¿no? Ese mensaje del amor hacia nuestro prójimo, ¿no? Que vemos aquí la diferencia entre un verdadero cristiano y uno que cree poder estar sirviendo al Señor, pero que está errado en su entendimiento. Vemos, por ejemplo, Diófretes que quería imponer lo que él quisiera en su iglesia, quería él tomar las riendas, pero no que hace gobernar, ni dejarse discipular, ni de admitir el consejo del apóstol Juan. ¿Sí? Dice la escritura que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿cierto? Y eso es algo que Diófretes no quería como aceptarlo, quería ir solo, vagar solo y rechazar pues los dones, las gracias que el Señor ha puesto para el crecimiento de su pueblo, para la dedicación de su cuerpo de Cristo y sobre todo para la expansión del Evangelio. Entonces, como les decía, como aplicación, vemos que ese liderazgo en cada uno de nosotros debe ser de humildad, de servir. El que quiera ser mayor debe ser primero servidor, no querer dominar a nadie, que la iglesia sea dirigida por Cristo, que Él es la cabeza, Él es quien dirige su cuerpo, su iglesia, y que debemos formarnos un carácter de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. Y con lo cual eso es lo que va a evidenciar, ¿cierto? Dice la Escritura que somos cartas abiertas, escritas y leídas, ¿no? Todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que eso contradice o afirma, ¿sí? Lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Afirma y da credibilidad del Evangelio, afirma y da credibilidad de la palabra del Señor. Entonces, esto es lo que debemos caracterizar por cada uno de nosotros. Ese mensaje, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? ¿Qué paso estamos dando? ¿Qué mensaje estamos viendo? ¿Quién es nuestra referencia? Entonces, yo he llamado que llama a Juan aquí, fue una gran referencia. O somos seguidores, o decía yo, ¿son seguidores de Diófretes o son seguidores de Demetrio? Haciendo como esa comparación, ese contraste que él pone aquí en esta epístola. Pero sabemos que, pues, como dice la Escritura, nosotros hemos puesto nuestros ojos en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. ¿Sí? Solo Él, y fuera de Él, nada podemos hacer. Prácticamente ese es el mensaje que está enviando el apóstol Juan al hermano, a Gallo, para que lo anima, lo fortalece, a que no imite lo malo, sino que imite lo bueno. Ser imitadores de Cristo. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias porque fuera de ti nada podemos hacer, amado Rey. Gracias, Padre, porque tú nos permites cada día más, a través de tu palabra, poder ser fortalecidos, poder examinar nuestros corazones. Y, amado Dios, Señor, te pedimos que seas tú librándonos, amado Rey, de todo orgullo, todo ego, todo aquello, amado Dios, Señor, que puede dar mal testimonio acerca de
del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de tu palabra, amado Rey. Que sea tu gracia, que sea tu favor en cada uno de nosotros, amado Dios. Que podamos cada día, Señor, serte fieles, firmes, que por nuestro testimonio sea de acorde a tus enseñanzas, a la que tú nos demandas, que de una u otra manera, amado Dios, Señor, podamos cumplir tus estatutos, tus mandamientos, amado Dios. Ayúdanos, amado Dios, Señor, a amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo, amado Rey, porque todo esto que nos lleva, amado Dios, a la edificación de tu pueblo, a tu iglesia, a que tu reino se extienda, a que tu nombre sea glorificado, amado Rey. Ayuda a cada una de nuestras debilidades, nuestras faltas, amado Rey, aún de todos nuestros pecados ocultos, amado, de todo aquello que puede ser piedra de tropiezo para cada uno de aquellos pequeñitos, amado Rey. Ayúdanos, amado Dios, a examinarnos, Señor. Escudo de Dios en nuestros corazones, amado Dios, y ve si hay perversidad en él, si hay pecado en él, amado Dios, y líbranos, amado Dios. En Cristo Jesús, Padre Santo, te damos muchas gracias. Amén.